que queremos es que no se pierda nuestra cultura. Queremos seguir con esto, así nos salgan empollas en los pies de caminar a veces, pero, o sea, nos reunimos acá porque nos gusta. Yo sobre todo porque desde pequeña me encanta la danza, ¿verdad? Y porque no quiero que nos sigan discriminando. Desde que tenía 11 años, ahora tengo 19 y sí, siempre he bailado porque a mi papá le gusta mucho la chirimía, entonces cuando yo escuchaba la chirimía en la casa, yo bailaba con él, siempre me ha gustado, entonces llegué aquí, me di cuenta que un amigo Topo tenía un grupo, el hermano de ella, me trajo, estuvimos viendo, inicié a ensayar y sí, aquí estoy, bailando porque no hay más nada que hacer por el momento, ¿no? Y aquí, quiera o que no quiera, tiene que moverse. Si es el plátano es comprado, si es la sopa es comprada. Aquí el arroz comprado, allá se siembra arroz, uno coge su arroz y lo amontona en su casa para sacar y pilar y comer. ¿Oye? Pero acá no. Cuando uno en su tierra es igual, su tierra es uno con aquí en Bogotá. No es ni vecino. Usted llega y coloca un plátano a cocinar, coge su atarraya y se va ahí. Cruza apenas de un lado a otro, menea troncos, tapa los troncos y los menea y ve usted unos boquiblancos. Ahí mismo los coge, los arregla, va a comer su plátano. Va a su olla y ya va a comer. No tiene que comprar pescán, que acá todo acá es comprado. Y acá plátano, todo es comprado, arroz, todo acá es comprado. Lo que uno ya tiene, acá lo toca comprarlo. Sí. Venimos del campo. Eso agravado por una cosa, y es que no nos hemos movido en la mayoría de los casos voluntariamente. O sea, no ha sido mi decisión de decir, vea, qué rico vivir en la ciudad, yo me voy para allá. Y en los últimos 10 años o 20 años, yo diría, la violencia, ¿sí? La violencia ha incrementado el que la población tenga que salir. Entonces, una población en esas condiciones, ¿qué es lo que traslada? Traslada el problema rural a los sectores urbanos donde se ubica. Entonces, las demandas son servicios públicos, inclusión en la sociedad, un mínimo de vida digna, ¿no? Participación por ejemplo, muchas ciudades ni siquiera han tomado conciencia de nuestra presencia en ellas. Todas las leyes y todo lo que se hace excluyéndonos nuevamente. Y en casos como el de Bogotá, por ejemplo, la gente llega a esos barrios como el Oasis, Soacha, por ahí, Los Tanques, todos esos barrios que son bien marginales, que ya tienen una problemática bien seria, hablando socialmente, y la gente vuelve a ser desplazada de ahí. Uno de mis sueños era quedarme en Río Sucio, en mi tierra. No se pudo. Bueno. Otro de mis sueños era llegar a un barrio y que pudiéramos formar un grupo de danza. Primero se hace como una forma de teatro, entonces ellos van a hacer un teatro ahorita con lo nuestro, ¿ya? Ese, gracias a Dios, ya se me ha cumplido. ¿Ya? Otro que he tenido es estudiar mucho, estudiar para sacar a mi familia adelante, y no solo a mi familia, para llegar a mi tierra donde fui desplazada y poder ayudar a mi comunidad. Porque yo sé que hay muchas personas allá que están sufriendo demasiado, hasta mi misma familia que no pudo salir de allá, y me gustaría mucho ayudarlos a ellos. Nosotros hemos ocupado ancestralmente un conjunto de territorios, tanto en el Caribe como en el Pacífico, pero igual en lo que nosotros llamamos los valles interandinos del Patía, del Cauca, del Magdalena, entre otros. Nosotros hemos conservado elementos de la cultura que nuestros mayores trajeron de África, pero nosotros también hemos construido cultura en este continente. La esclavitud en Colombia fue abolida en 1852, y de ahí para adelante son pocas las referencias en términos legales que se volvió a tener respecto a nuestras comunidades hasta 1991, cuando conseguimos
el reconocimiento de algunos derechos en el artículo 55 transitorio de la Constitución colombiana. Por primera vez reconoce ciertas comunidades negras, por lo menos son culturalmente distintas. Y que esa diferencia cultural tiene que tener implicaciones en el plano político, y en el plano económico y en el plano social, particularmente en la distribución de recursos escasos y de uno que es fundamental en un país como el nuestro, que es la tierra. La Ley 70, si bien es casi la única política pública con carácter diferenciado que tiene Colombia, ¿sí?, tiene algunas debilidades miradas sobre el tiempo. Parece que fue bien importante para comenzar a visibilizar y a posicionar al pueblo afrocolombiano, porque creo que las políticas públicas para el pueblo afrocolombiano o las políticas públicas con carácter diferencial, o sea, donde aparezcan explícitamente los derechos para el pueblo afrocolombiano son necesarias y son las que no hay. En el año pasado, en el primer semestre, ¿sí?, alrededor del 39% de los desplazados internos del país eran afrodescendientes, o cuando hay otras cifras que señalan que cerca del 50% de todos los desplazados internos en este país son afrodescendientes, y que la guerra se está dando de manera más dura, más cruel en territorios afrodescendientes, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué? ¿Sí? La guerra en Colombia no es una guerra ideológica, no es una guerra, tiene elementos de una guerra ideológica, pero hace rato pasó por ahí, hace rato que se quedó atrás. Lo que hay es una disputa por el territorio en nuestro concepto. La población afrocolombiana no está en cualquier territorio, está en las zonas más ricas y estratégicas del país, en zonas de frontera, en el Pacífico biogeográfico, en valles interandinos y en las zonas insulares. El desplazamiento forzado es producto de episodios de guerra, de masacres colectivas, de asesinatos. Pero el otro desplazamiento es el desplazamiento que se hace para expulsar los campesinos de determinada región del país para disciplinar el territorio desde el punto de vista económico. Y por lo tanto son regiones que empiezan a despertar grandes intereses. Pues ustedes vieron con la presencia del presidente Bush en Colombia y en Brasil, en estos países se ha empezado a explorar a fondo todo el problema de los biocombustibles y todo el problema de los aceites industriales producidos por la palma africana. Entonces, digamos, existen algunas regiones que se están convirtiendo en zonas de agricultura comercial, es decir, zonas donde se hace una producción extensiva enorme con carácter ya industrial moderno, pero moderno en el sentido técnico, no en el sentido social. Porque ese es el gran problema, nosotros no nos oponemos a que el país se industrialice. El problema es que para industrializar estas zonas están expulsando a la población. Entonces hay toda una economía de agricultura comercial muy agresiva y muy fuerte. Y el problema es que en muchas regiones esta agricultura comercial se está imponiendo de forma violenta. Algunas empresas privadas han venido fomentando el cultivo extensivo de palma aceitera dentro de territorios colectivos legalmente reconocidos por el Estado colombiano, pero sin garantizar el derecho a la consulta previa. ¿Qué pasa cuando un servidor público incumple la consulta previa? Nada. Si la consulta previa es un bien jurídico tutelado, siendo derecho fundamental, ¿qué le pasa en aspectos penales? Nada. Desde esa óptica, la consulta previa en Colombia existe
en el marco jurídico, pero no tiene marco de protección. En Colombia hay una agresión sistemática a los derechos de la gente negra. ¿Sí? La Palma es un megaproyecto que cuenta con todo el respaldo gubernamental y que el presidente se da el lujo de decir, enciérrenlos, o en otra alocución de decir, hay que estrujarlo todo para producir resultados. Parte de esa agresión tiene que ver con la expedición de muchas políticas públicas que están poniendo en serio riesgo los derechos de nuestra gente. Y le mencionamos 4 cosas, ¿sí? El Código de Minas, la Ley Forestal, la Ley de Desarrollo Rural que viene, ¿sí? Y el TLC que van a aprobar. ¿Sí? Solo 4 de muchas que son medidas que el Estado colombiano está tomando que afectan nuestros derechos, ¿sí? Que están llevando a que nuestras comunidades pierdan los territorios, megaproyectos que tienen que ver con la extracción de recursos naturales como la exploración petrolera, etcétera, la explotación del oro, bueno, muchas cosas. ¿Sí? Y como conclusión o como hipótesis, nosotros le planteamos que la combinación de la guerra, las políticas públicas y los megaproyectos están dejando abiertas las puertas para que la desigualdad racial que históricamente ha mantenido la gente negra en este país se conserve o se mantenga y se cualifique en algunos aspectos. ¿Sí? Just the specific context of law in Colombia and the weight it actually doesn't have. You know, in the United States, the United States legal system has problems, but for the most part, if you read a law, you can assume that it's actually happening. And here, you can't assume that, and it just adds another layer of complexity to the whole process.